Hola, me llamo Juan Sebastián Bello Mateo. Yo voy a estar presentando el proyecto de Ana Karina respecto a un CRUD de colegio. Vemos aquí en la descripción que se requiere una solución para administrar los datos de un colegio. Llámese operaciones CRUD bajo estas entidades. Primero voy a enseñar el proyecto como tal, corriendo y funcionando, y después lo voy a explicar a nivel técnico. Vemos que aquí la aplicación está corriendo en el puerto 4200 y tenemos 4 estudiantes aquí en la pantalla de alumnos. También tenemos la pantalla de profesores y asignaturas, las voy a explicar más adelante. Voy a crear aquí en este botón un nuevo estudiante. Vamos a llamarlo Pablo Pid, Pablo Pidi, es macho. Y bueno, vamos a seleccionar las materias, los grados. Al lado izquierdo aparece la materia y al lado derecho el profesor. Por ejemplo, metodología de la investigación, biología, danza, esas 3 materias. Eh, Vamos a poner aquí la fecha de nacimiento no sé, 2007, octubre 17, lo creamos. Y aquí vemos el estudiante Pablo Pidi. Si nosotros vamos aquí y lo clicamos, tenemos la pantalla de edición, donde vamos a ver, yo creo que como Pablo Duarte. Y quiero cambiar su fecha de nacimiento, no sé. Quiero también remover este grado de Juan Pablo Duarte. Se eliminó, lo envío y vemos aquí que las ediciones prevalecen. Aquí en los profesores aparecen los profesores como tal. Tenemos 6 y aquí aparece el número de asignaturas que imparten. Y en las asignaturas tenemos 6 asignaturas y esta aparece en rojo. ¿Por qué aparece en rojo? Aparece porque esa asignatura como tal está eliminada. Si nosotros vamos a la base de datos y seleccionamos, hacemos un select from grado, así se llama la tabla, vemos que la asignatura de historia está eliminada o tiene el check de eliminado marcado. La eliminación en este proyecto se maneja como un soft delete como tal, a fin de seguir buenas prácticas. No se elimine el registro como tal de la base de datos en caso de que en un futuro algún tipo de administrador pueda deshacer esta acción de eliminado. Lo podemos ver, por ejemplo, si yo creo una asignatura que se llame química y digo que el maestro es Pedrito Sánchez. Le doy a enviar y vemos que aquí se creó la materia de química. Y por ejemplo, si yo vengo a profesores y voy a donde Pedrito Sánchez, es un profesor como tal, eh, tiene las mismas operaciones que el estudiante. Si lo elimino, se aseguro que deseliminar a Pedrito Sánchez, lo elimino. Y fíjense aquí en asignaturas donde química aparece en morado cuando el profesor está inhabilitado y aparece en rojo cuando la asignatura como tal está eliminada. Si yo vengo a química, dice aquí, este profesor está inhabilitado. Si yo cambio de profesor y digo que en vez de Pedrito Sánchez quiero que lo de Nori Brito, le doy a enviar, vimos que ya la materia no aparece con ese color. Si yo quiero, por ejemplo, venir a biología, lo puedo hacer como tal. Y supongamos que yo también, eh, bueno, si yo vengo a un alumno, por ejemplo, aquí voy a crear uno nuevo y selecciono el grado, veo que ya no me aparece el nombre de Pedrito Sánchez porque ese profesor está inhabilitado. Ahora, si yo vengo a la base de datos y vamos a poner que yo elimino el soft delete, o sea, elimino la acción de que está eliminado y lo vuelvo a reactivar el profesor, vemos 6 rules affected y recargo. Déjame recargar un segundito, ponerme con el navegador. Ok. Vemos que ahora sí aparece Pedrito Sánchez. Bueno, realmente voy a explicar el proyecto a nivel técnico. Como dice aquí en este enunciado, vamos a responder esas preguntas. Eh,
¿Qué lenguajes? Ok, ya la escribí. ¿Qué lenguajes? No, primero voy a explicar a nivel técnico. Perdón. Bueno, como base de datos utilicé SQL Server. Creé uno, 2, 3, 4, 5. Creé 5 tablas. Estas 2 tablas las había creado. O no, sí, esas también son válidas. Entonces, uno, 2, 3, 4, 5, 6 tablas. Como backend utilicé .NET Core con Entity Framework Core. Vemos aquí la estructura del proyecto. La solución se llama colegio.backend, el proyecto se llama backend. Vemos aquí un intento de hacer clean architecture o arquitectura en capas. Se hizo así por simplicidad y por falta de tiempo, pero tranquilamente se pudo crear un proyecto para cada capa o en caso de que se quiera usar layer architecture o clean architecture. Y en frontend utilicé Angular, Angular versión, vamos a ver, package.json. Angular en su versión 17. Digamos que creé, bueno, proyecto base, los módulos, hay 3 módulos: Grades Module para grados, Students Module para estudiantes y Teachers Module para profesores. Varios servicios. Vemos también que si yo el proyecto de backend lo corro, vemos la interfaz que nos da Swagger para interactuar con la API, pero también se podría hacer a través de Postman. Vemos aquí. Grade tiene sus endpoints, Student tiene sus endpoints y Teacher tiene sus endpoints. Creé 3 controladores, que está aquí en presentation. 3 controladores. También hice uso de el patrón repositorio aquí en Data Access. Creé 3 repositorios, pero tranquilamente se pudo haber creado un repositorio genérico. ¿Qué más? Tenemos AppDB Context. Aquí yo hago el mapeo de las otra cosa. La base de datos como tal, yo la creé en español y el backend lo hice en inglés, al igual que todo el código del front lo hice en inglés. Esto ya que generalmente cuando uno trabaja con lógicas de negocio, al menos aquí en Latinoamérica, la base de datos la suelen poner en español, por tema de que se adapta mejor con los nombres, ya sea, digamos, de alguna institución pública o demás, se adapta mejor en español, pero el backend lo hice en inglés. Eh, y bueno, siguiendo aquí con la pregunta, ¿qué lenguajes o frameworks, qué lenguajes framework utilizó para realizarla? De nuevo, utilicé SQL Server, Entity Framework, .NET, versión 8, utilicé Angular. Bueno, utilicé Postman para probar ciertos endpoints, aunque Swagger me da la interfaz y demás. Porque escogió que fuera una aplicación web, móvil o escritorio. Bueno, escogí una web porque el grueso de mi experiencia se basa en web, pero también lo pude haber hecho en escritorio. ¿Creo que pudo mejorarla? Claro que sí, se pudieron incluir muchísimos detalles, pero realmente es algo que se hace en 1 o 2 días, entonces, pero de requerir se puede aplicarle algún cambio específico que ustedes quieran. Todo código es de su auditoría o hay partes que no conoce. Bueno, toda la parte la conozco, pero no todo el código es mío. Mucha parte del código la saqué de Stack Overflow, la saqué de Google, la saqué de la documentación y claro, de ChatGPT, ¿por qué no? Y bueno, eso sería todo de mi parte ya.